Muy buenos días, un gusto recibirles con las primeras noticias de TV Ciudad abriendo la semana informativa. Decirles que tenemos una jornada fresca en Montevideo, pero antes, saludo cordial a quienes nos siguen por Uniradio, la radio de la Universidad de la República, 107.7 de FM, por señal abierta, 6.1 por YouTube y por tvciudad.uy. Vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Mire que hay frío en esta jornada y así va a seguir. La mínima fue de 4 grados, la máxima de 13, a salir bien abrigados en esta jornada, pero no hay perspectiva de lluvias. El cielo estará algo nuboso con periodos de claro y se va a mantener por lo menos hasta el miércoles. El martes 27, 4 y 15 grados, la temperatura se irá templando la máxima en este caso, tampoco sin perspectiva de lluvias, y el miércoles 28 de agosto, 5 y 16 serán las temperaturas extremas previstas por meteorología para el comienzo de esta semana. Tenemos muchos temas para compartir con ustedes hasta las 9 de la mañana y comenzamos con algo que se inauguró ayer y que tiene que ver con la ley, se empezó a aplicar la ley de internación compulsiva. Bueno, sobre esto, la Sociedad de Psiquiatría del Uruguay advirtió en un comunicado el impacto negativo de la aplicación de esta ley de internación compulsiva y expresó su desacuerdo que podría agravar además la estigmatización y el riesgo de vulneración de derechos de las personas que se encuentran en situación de calle. Otro de los temas que vamos a estar abordando tiene que ver con lo que está pasando en Artigas, porque el edil nacionalista Marcelo Silva denunció al directorio de que la exdiputada Valentina Dos Santos sigue militando y haciendo campaña junto con ediles y alcaldes del Partido Nacional. Ella ya no estaría revistiendo en la colectividad nacionalista, pero bueno, esta es la denuncia del edil blanco. Medios de prensa internacionales hablan de escándalo tras la decisión del gobierno de dar un préstamo para que el astillero Cardama pueda presentar las garantías financieras que no consigue en otro lado. Vamos a estar profundizando sobre esto, sobre la compra de patrullas oceánicas en nuestro país. Vamos a hablar también de lo que quedó tras la nostalgia y sobre las 8:30 de la mañana vamos a estar hablando sobre cultura y su vínculo con los partidos políticos. Cómo se da este vínculo de los partidos políticos y las ideas con una mirada cultural que nos va a aportar Óscar Brando, que es un docente, investigador, profesor de literatura, y cómo se ha dado desde la fundación de nuestro país, e incluso antes, cuando éramos banda oriental, hasta casi la actualidad. Esto será 8:30, donde vamos a recibir a Óscar Brando. Ahora momento de abrir la ventana hacia las calles de Montevideo, con datos del Centro de Gestión de Movilidad para saber por dónde circular, por dónde no. @IMTránsito, @MBTransporte para seguir en tiempo real los cambios que hay en la circulación. Igual ahí ya se ve el pavimento seco y está saliendo tímido, pero se ve el sol. Les adelantamos que Gurí, entre Javier de Vellana y 21 de septiembre, el corte será hasta las 6 de la tarde por trabajos de hormigonado. Puntas de Santiago desde La Rambla a Gabriel Otero, el corte será hasta la 1 de la tarde. Llaro desde Canelones hasta Maldonado hasta las 5 de la tarde. Y también hasta las 5 de la tarde no se va a poder circular entre Machado, entre Cisplatina y Adolfo Berro. Y este domingo, ya comenzando el desarrollo informativo, comenzó a implementarse, a aplicarse la ley 20.279 de prestación obligatoria, de asistencia obligatoria por parte del Estado a las personas en situación de calle, la que se conoce popularmente como ley de internación compulsiva de personas que viven en situación de calle con problemas de adicciones o salud mental. Sobre esta ley, sobre esta nueva reglamentación, habló el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. La ley hay que cumplirla, o sea, es ley, no tenemos opción. En lo personal hace muchos años que insisto con este tema y no insisto por capricho. En realidad este tema es un pedido, una súplica muchas veces de madres sobre todo, pero de familiares. Gente que de alguna manera está en situación de calle en virtud de su adicción o salud mental. 70%. Muchos de los cuales cometen delitos. Terminan cometiendo delitos, se terminan presos. Hay mucha gente que está presa en nuestro país hoy porque le antecedió una adicción y una destrucción familiar.
Y sobre este tema también habló la directora de Protección Social del Ministerio de Desarrollo Social, Fernanda Auesper, quien dijo que el traslado es involuntario hasta el centro de salud y los gobiernos departamentales colaboran en este proceso porque son la primera cara que enfrentan en el territorio. Por denuncias de vecinos, tanto en nuestro número de call center, que es el 0800-8798, o por el WhatsApp, y también por recorridas espontáneas de los equipos de calle que pueden presentarse una situación de estas en lo que es los recorridos habituales. Y a su vez es importante mencionar que nosotros ya tenemos identificadas situaciones que son seguimientos de los equipos, porque son personas que no adhieren a las respuestas que tenemos como MIDES, pero que muchas veces se enmarcan en lo que son las conductas definidas en la ley. El destino es siempre, previo certificado médico, un centro hospitalario. Ahí el centro, cuando la persona sea trasladada involuntariamente a un centro hospitalario, en el centro hospitalario es el que va a definir cómo sigue el proceso. Y veamos otra mirada, porque el presidente de la Sociedad Uruguaya de Psiquiatría, Artigas Poy, también se refirió a esta nueva ley de internación compulsiva y dijo que tiene un encare básicamente represivo. Sí, claramente. Digo, a ver, si yo mañana tengo un cáncer de pulmón y decido que no voy a permitir que se lleven adelante determinados procedimientos en aras de prolongarme la vida, tengo todo el derecho del mundo y estoy asistido por la Constitución misma, ¿verdad? Entonces, también, ¿por qué ese mismo derecho no lo tiene la gente que vive en la calle? Porque además, partamos de algo que me parece que es bien importante, y es que esto termina siendo no una ley de internación compulsiva, sino una ley de traslado compulsivo a un centro asistencial. Centros asistenciales que de por sí están bastante atestados, que están funcionando con bastantes dificultades. No es más que una especie de puerta giratoria en la cual en algún momento ingresa, vuelve a salir, pero vuelve a salir y vuelve a salir una situación difícil. Pero además, por otro lado, hacer esta especie de continuum entre estar en la calle, consumir drogas y delinquir es muy peligroso, porque se está haciendo una especie de generalización que, si bien se da en muchos casos, no corresponde a la mayoría, creo. El investigador de la Universidad de la República, Marcelo Fuentes, indagó sobre el vínculo entre pobreza y el aumento de la violencia y señaló que hay una estigmatización de la pobreza a través de la medición del tipo de delitos. Existe una mirada aporofóbica en la persecución del delito. Los delitos que el Ministerio del Interior publica en el observatorio anualmente son los delitos de los pobres. No aparecen en el clasificador de delitos, en los datos públicos al menos, delitos, por ejemplo, vinculados al tráfico de estupefacientes, delitos vinculados al lavado de activos. Lo que aparecen son hurtos, rapiñas, homicidios. Pareciera que ese es el estado de la seguridad en Uruguay. Entonces eso me parece que es peligroso. De hecho, el indicador que se utiliza más a nivel internacional como por excelencia para medir el estado de seguridad de una sociedad es el indicador de homicidios. ¿Por qué? Justamente porque los otros pueden sufrir muchas fluctuaciones por un montón de aspectos, por lo pronto porque está la denuncia de por medio. No dependen de las denuncias. Exacto, ya se ha hablado mucho del tema, pero también porque el actor racional se mueve en una gama de delitos. Entonces, ¿por qué razón voy a ir a cometer un hurto o una rapiña en la cual expongo mi cuerpo, en la cual puedo sufrir mayores riesgos, sí puedo dedicarme al tráfico de estupefacientes, que es mucho más redituable, que es mucho más seguro como delito en términos de exposición? Eso como comentario al margen. Lo que sí es real es que, así como hay una desigual distribución de las atribuciones de delito, hay una desigual persecución del delito a nivel social. Un jurista argentino que estuvo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Eugenio Zaffaroni, decía: si el Código Penal de los países de América Latina se aplicara a rajatabla, el 80% de la población estaría presa.
Este 25 de agosto se conmemoraron los 199 años de la Declaratoria de la Independencia. El acto se hizo en Florida, encabezado por el presidente de la República, y en ese mismo acto el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, defendió la actuación de este gobierno y dijo que el país está bien posicionado por su valor democrático e insistió en los avances logrados. Al inicio de esta gestión, el presidente lo dijo muy claramente: tenemos la obligación moral de devolver un país mejor. Y no habló de mejor solo en términos de gestión, habló en términos de valores, habló en términos de educación, de trabajo, de salud, de compromiso. Esta visión no debería durar solo unos años. Todo lo conquistado en materia de hechos y valores debe perdurar. Tenemos que valorar lo que hemos conquistado, más allá de los colores políticos, porque hay tareas que debemos continuar. Hoy Uruguay es el país con mejor índice de libertad democrática de América Latina y está entre los 20 mejores a nivel mundial. Por su parte, el politólogo Oscar Botinelli habló también sobre la calidad democrática y se ve afectada esta por las noticias falsas, por la propagación de noticias falsas y los discursos que traspasan límites de intercambio, llegando además al agravio. El especialista entiende que no es un fenómeno que afecta exclusivamente a nuestro país. La democracia es un producto muy frágil, que se puede afectar por mil cosas. Si hacemos los catálogos de afectación hoy que están ocurriendo en muchos países considerados de alto nivel democrático y están ocurriendo, afectan la democracia. Pero la democracia tiene que basarse en códigos determinados. Códigos no quiero decir normas escritas que dice usted está violando el artículo 3º. No, código que se sabe, bueno, hay que tener determinados límites en el respeto de quienes interactúan en el plano político. En el plano político estoy hablando de partidos, de organizaciones sociales, empresariales, de todo, es decir, todo lo que pueda hacer representar segmentos de la sociedad o actuar en causas que afecten a la sociedad. Tiene que haber un límite en el respeto. Una cosa es que haya dureza en lo conceptual. Yo señalo, y cuidado que no estoy diciendo todo el tiempo pasó fue mejor, porque tenemos pasados que fueron bastante horribles, ¿no? Pero si hablamos de los años 60, uno encuentra el debate político, se puede recoger en el Parlamento, durísimo, y no había insultos personales. Pese a estar procesada, la exdiputada Valentina Dos Santos estuvo haciendo campaña desde esta colectividad. Dirigentes de la colectividad blanca de Artigas denunciaron ante el directorio que personas que no pueden usar el lema del Partido Nacional están haciendo campaña. En las últimas horas además se difundió un video realizado en el viernes 16 de este mes, donde Valentina Dos Santos estuvo reunida con la bancada de ediles blancos de Baltasar de Brum, los alcaldes de Baltasar Brum y Gómez Soro y un grupo de convencionales del Partido Nacional. El error más grande que puede cometer una persona es el de ser un inútil y el de no hacer nada, ni por sí ni por sus semejantes. Por lo tanto, sí cometimos errores, claro que sí. El que esté libre de culpa que tiene la primera piedra. Acá hay que levantar la cabeza y hay que seguir, porque hay mucho por hacer con el departamento todavía, y yo creo que con todos los otros puntos, aplicando lo mejor de cada uno, trabajo, esfuerzo, voluntad, tesón, ideas, etcétera, este departamento va a llegar a ser lo que todos queremos para nuestro departamento y para nuestra gente. Por lo tanto, le agradezco la oportunidad que me dan ustedes de transmitir estas pocas palabras y simplemente quiero darles algunas expresiones de ánimo a esta gente corajuda que tenemos hoy acá y que van a seguir trabajando y que ustedes van a ver, que van a repetir el triunfo de los días adelante. De la intendencia, por supuesto, y va a repetir la intendencia también. Ahora tengo todo, vale. Pero no quiero despedirme sin dejar
dejar acá un mensaje y un saludo en la distancia a un hombre al cual yo aprecio mucho y que fue el que me trajo a esta agrupación. Y para el cual yo quiero pedir un fuerte aplauso para mi querido amigo Pablo Castro. El edil del Partido Nacional, Marcelo Silva, confirmó que hace 2 semanas presentó nuevas denuncias ante el Partido Nacional y que hay hechos mucho más graves. Hace una semana, 2 semanas, presentamos otras denuncias y una extensión a la auditoría de lo que es el Tribunal de Cuentas. Tenemos otros temas más porque no termina solo en eso. Y esto vamos a seguir denunciando todos los actos como hicimos. Este es el principio, hay cosas mucho más graves. Vamos a seguir denunciando de todas las formas que tengamos que hacerlo y repito, confiamos en que el Partido Nacional no se va a volver a equivocar y no queremos pensar que en enero, el 18 de enero vence lo que es la condena de Valentina Dos Santos. El 15 de febrero es la última fecha para la convención. Esperemos que el directorio, entre esa fecha del 18 de enero y el 15 de febrero, no habilite nuevamente con una resolución porque la misma no tendría fundamento alguno, porque le impedimos usar el lema por actos de corrupción y después se lo vamos a sacar a la sanción. ¿Qué cambia? Los actos de corrupción cambian, la condena cambia, no cambia. En ese sentido es que ella está confiada que sí le van a levantar y va a hacer política y continúa siendo política para nosotros, consideramos que en forma irregular, violando no solamente lo que es la ley, sino también preceptos de naturaleza constitucional. Este 25 de agosto también se conmemora el Día del Comité de Base para el Frente Amplio y en ese marco el senador comunista Óscar Andrade se refirió a las diferencias que desde el oficialismo se manejan respecto a las personas que pueden llegar a ocupar el Ministerio de Economía. Yo creo que la propuesta de programa del Frente Amplio es muy clara de cuáles son las prioridades. Las prioridades es el trabajo, son los salarios más sumergidos, es la defensa y la promoción de la negociación colectiva, es la integración regional, es el desarrollo local, es dar recursos para atender a la infancia, es ir en materia de redistributiva también en instrumentos en lo fiscal. O sea, es muy claro el programa del Frente Amplio. Y creo que todos han sido además claros en que el programa del Frente Amplio se respeta. Yo no he escuchado a nadie que diga, bueno, puedo tener 500 ideas, pero voy a aplicar un programa diferente al programa del Frente Amplio. Entonces el problema no está dentro del Frente Amplio, no está. No sé quién propuso a Olesker de ministro de Economía, no está. Es un debate que se coloca desde afuera. Se coloca desde afuera ¿por qué? Porque el debate que venía existiendo era un debate muy complicado para el Partido Nacional. Había perdido 5 o 6 puntos en materia de las encuestas, tenés situaciones de episodios de corrupción muy recientes, muy pegados a las elecciones, cosas que no podés explicar. Y en filas del Frente Amplio se espera que este martes se presente la postulación de la periodista Blanca Rodríguez al Senado como independiente, pero dentro de la lista 609 del MPP. De acuerdo con lo publicado este domingo por Montevideo Portal, el anuncio de la ex conductora de Subrayado será en La Huella de Sereñi, donde por primera vez se hablará sobre su decisión de ingresar a la política partidaria. Desde que comunicó su alejamiento del periodismo, se comenzó a especular con el acercamiento de Rodríguez al Frente Amplio, pero recién este jueves se confirmó mediante un artículo en búsqueda que daba cuenta de las negociaciones con el espacio que lidera el expresidente José Mujica. La prensa internacional denunció que el Estado uruguayo dará un préstamo al astillero español Cardama para que pueda presentar las garantías que ninguna institución financiera quiso darle por ser insolvente. Un portal especializado planteó que el negocio encabezado por el exministro de Defensa, Javier García, parece haber sido diseñado deliberadamente para beneficiar a intereses ajenos más que en la defensa nacional. Al día de hoy, Cardama no ha sido capaz de presentar las garantías financieras por solamente $4 millones necesarias para activar el contrato. Así comienza un artículo del portal Infodefensa escrito por Andrea Guidugli, experto en temas militares y habituado en los contratos estatales por haber representado en América Latina a la firma italiana Otto Melara.
Guidugli recuerda que hace un año ya había advertido que Cardama no era una elección favorable para Uruguay y que si bien las alarmas siguen sonando, pocas personas parecen interesadas en escucharlas. Es más, el experto se pregunta si este proceso no ha sido deliberadamente diseñado para beneficiar a intereses ajenos, ya que no entiende cómo es posible que un astillero sin experiencia en el rubro específico, sin respaldo financiero y que ya está retrasado, siga siendo el elegido. Lo verdaderamente alarmante, plantea, es que Cardama no pudo asegurar las garantías necesarias porque ninguna entidad financiera respetable está dispuesta a respaldarlos y define como inaudita la solución propuesta, que en esencia significa que el astillero pedirá un préstamo que se pagará con el mismo dinero que el gobierno uruguayo les proporcione. Es decir, el cliente, el Estado uruguayo, se avalará a sí mismo, una maniobra que desafía toda lógica financiera y contractual sensata. Una versión similar a la de Infodefensa también fue publicada este fin de semana por el portal argentino Infobae. Citando fuentes de Infobae España, señaló que el desembolso para que Cardama presente garantías se producirá en las próximas 2 semanas, después de que una entidad bancaria uruguaya haya otorgado un préstamo a la empresa española. Se prevé así que la construcción de las patrulleras comience entonces a finales de septiembre. El SUAT, que es el sindicato que agrupa automóviles con taxímetro y taximetristas, denuncia que la patronal 141, Radio Taxi, ocultó información sobre un intento de robo en el que un taxista resultó herido de bala. El sindicato, luego de un trabajo realizado por la militancia, consiguió contactar con el trabajador baleado y ponerse a disposición de él y su familia. Según informaron, el trabajador será intervenido y se encuentra fuera de peligro. El sindicato denuncia la actitud que catalogaron de antiobrera de Radio Taxi 141, ya que marcaron que en todo momento ocultó la existencia del hecho a trabajadores y a la Comisión de Seguridad, poniendo por encima el bienestar de quienes trabajan a la producción del dinero. Añaden que se enteraron del hecho a través del Ministerio del Interior y que en las próximas horas van a solicitar instancias con diferentes autoridades para revertir esta situación. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta de la misma vamos a estar hablando con Óscar Brando, docente de literatura e investigador crítico, sobre este vínculo entre los partidos de nuestro país y la cultura o las ideas. Ya venimos. Bloque vamos a hablar de los partidos políticos y las ideas, o cómo se cruzan las personas, los intelectuales que están vinculados a distintos tipos de creaciones literarias, teatrales, de lo que fuera, y los partidos políticos. Bueno, con esta introducción, que es mini, vamos a estar recibiendo, y ya está con nosotros en el estudio, Óscar Brando, quien es profesor de literatura, investigador, crítico, además de muchas otras cosas. Bienvenido. Bueno, no tanta, Pilar. No exageres. Un ensayo muy detallado, sí, sobre, desde la época fundacional, digamos, hasta... Y ahí me quedé hasta el 72. Te quedaste con ganas. Me quedé con ganas de seguir. Hay un segundo tomo, un segundo volumen en ciernes. Y está bastante escrito. Yo era de lo que más había escrito era la historia reciente. Y no sé, Pilar, me puse a escribir esto y vamos, lo voy a decir con absoluta modestia, salió bastante bien. Sí. Y entonces dije, era desparejo. El trabajo que me había tomado para esta primera parte, que es siglo XIX, siglo XX, hasta 1972, mitad del 20, sí. Y lo que venía después, que yo lo había escrito varias veces, porque bueno, en distintas oportunidades me habían pedido también sobre la cultura o la literatura en estos últimos 50 o 60 años. Pero vi que había que hacer más trabajo, no sé si más investigación, más pienso. Claro. Esta segunda parte, sobre todo, yo te diría, no por la cultura por supuesto va tomando distintas formas. Yo soy, si fuera algún especialista en algo sería en literatura y por supuesto que va adquiriendo distintas modalidades. Pero sobre todo el tema de los partidos políticos. Está muy lindo hasta 1972, decís, bueno, pero después del 72 los partidos políticos exigen una mirada diferente. Y su relación con la cultura también es distinta, porque pasan un periodo de desaparición, después reaparecen, y cuando reaparecen también reaparecen
a veces con continuidades, ¿no? Si pudiera adelantar algo de ese tomo 2, te diría, el Partido Colorado, ya desde fines de los años 70 y después de los 80, tiene una relación con la prensa que es muy singular, pero que remite a la historia que yo cuento en este libro. Claro, Porque, ¿cómo es esa? ¿Cómo ha sido? A ver, yo lo leí todo al ensayo y me quedan como algunas dudas respecto a que no es tan lineal ese vínculo de intelectuales que pudieron incluso haber ido a la guerra, participado de la guerra civil, de las guerras civiles, y mismo en la Guerra Grande, el 97, 2004, pero que su producción literaria, y corregime, no estaba tampoco tan vinculada, o salvo el caso después de Rodó, pero incluso a su filiación partidaria. ¿Es así? Digamos, desde el siglo XIX hay un periodo que llamamos romanticismo. Es un poco vagaroso, pero que bueno, la gente si pasó por el liceo sabe, algún romántico se le habrá cruzado en la vida. Y en la vida real capaz que se le cruzó algún romántico, mirá vos. Pero no, hay un momento en el siglo XIX en que ese punto ya se debate. Hay la famosa, bueno, yo qué sé si famosa generación del 37, que está formado por los inmigrantes argentinos, 1837 estoy hablando, los inmigrantes argentinos con los uruguayos, que aquí se recuestan sobre el gobierno de la defensa durante la Guerra Grande, y después durante el sitio de Montevideo. En ese momento ya está en debate la función del arte y la función de la literatura. Y las posiciones son encontradas. Digamos, algunos defienden la necesidad de un arte comprometido con las ideas políticas, las que hay, que no son muchas y no son muy definidas, y con la lucha civil. ¿Y eso es similar a lo que se pasa o se produce ese arte comprometido, si hay que comprometerse, en la década de los 60? Claro, pero claro, digo, lo que pasa es que conocemos bien o referimos mucho más a los años 60, decimos, bueno, la literatura comprometida, el legado de Sartre y la Engagé y los escritores que discuten el tema de si tienen que ser escritores o tienen que ser hombres de acción. Eso en los 60 se produce con una intensidad grandísima. O porque incluso puede estar mal visto dedicarse a las artes y a la literatura y no ser un hombre de acción, ¿no? Famosa frase, hay muchas frases famosas y que son casi mitos, ¿no? Guevara diciendo, yo también fui médico, ¿no? Y entonces vos te quedás así, decís, si Guevara dice, fui médico, porque yo ahora no soy médico, ahora soy un guerrillero, soy un activista por el caso cubano, o lo que fuera. Y muchas veces desde la izquierda, claro que se veía al intelectual como alguien que no se comprometía con la acción política. Y en eso, bueno, Benedetti es una figura clave en ese debate a lo largo de todos los 60. Y en otros lugares, Cortázar, que dice, bueno, pero ¿es literatura en la revolución o revolución en la literatura? Una frase también famosa y que se convierte en mito. Ahora, pero en ese siglo XIX ya estaba ese debate. Y ese debate, vos citabas a Rodó, ese debate le llega perfecto a Rodó. Pero ¿de dónde le llega perfecto? Le lleva de Juan María Gutiérrez. ¿Quién es Juan María Gutiérrez? Porque tampoco un nombre un poco común para un tipo excepcional de esa generación. Es un argentino de esa generación del 37 que justamente debate la posibilidad de que la literatura tenga una autonomía con respecto a la acción política. Cosa que en otros casos, Andrés Lamas, Echeverría, José Mármol, Alberdi sobre todo, no tenían esa idea. A mí otra cosa que me llamó la atención en una mirada amplia era cómo se iba transformando al principio de la banda oriental o del nacimiento de este país, eran blancos y colorados, pero cómo se fue corriendo a esa cuestión de que está vinculada, sobre todo después de la década de los 60, la cultura más con la izquierda. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo se da ese quiebre? Si es que se da ese quiebre de que la cultura le presta más atención o genera más creación.
más vínculo con la cultura Sí. que los partidos Sí, blancos y colorados. digo yo que se podría darte ejemplos, ser un poco fáctico o ser más general. Por supuesto, si citábamos a Rodó o a Javier de Viana o integrantes de la generación del 900, en general todavía ellos estaban fuertemente vinculados con los partidos tradicionales. Viana era un blanco de siempre, bueno, antes Acevedo Díaz. Después Rodó es el hombre, digamos, en las figuras intelectuales Rodó es una clave porque cumple con todos los requisitos. Sí, fue legislador. Fue legislador durante 3 periodos y pico. Y fue un legislador del Partido Colorado, nada destacado, pero bueno, alguna intervención buena tuvo. Y fue un hombre del Partido Colorado que incluso a principios del siglo XX hizo una especie de refundación del Partido Colorado, o participó en ella, no fue el único. Después, bueno, con el vallismo tuvo sus distancias, aunque votó a Valle en todas las instancias. Lo votó en las 2 candidaturas de Valle, pero él era un antivallista. Y después, bueno, más o menos se vinculó con los sectores antivallistas. Pero Rodó entendió, y eso insisto que venía de Juan María Gutiérrez, al que él le tenía una admiración grandísima. Ahí hay una línea de continuidad que es impresionante, Pilar. Si vos mirás Juan María Gutiérrez, mirás a Rodó y después mirás a Real de Azúa en el 45, y cada uno quiso ser el otro. Rodó quiso ser Juan María Gutiérrez y Real de Azúa quiso ser Rodó, pero no hay la menor duda. Estudió Rodó desde que tenía 20 años hasta que se murió. ¿Y qué pasa? ¿De 50 para acá se corta eso? Donde además ingresa el periodismo. Ahí sí, voy a decir, sí. No digo comprometido periodismo, pero que formó intelectuales. Pero, en el caso de Marcha, sí, y ahí hubo como un quiebre, sí, o por lo menos está planteado. Y antes de Marcha, Pilar, porque digo, eso tampoco Uruguay está aislado, claro, y no puede estarlo. Como dice algún personaje conocido, estamos acá y no nos podemos mudar. Entonces digo, estamos en un mundo, somos chiquititos y estamos fuertemente influenciados. La década del 30 del siglo XX es extraordinaria. Es extraordinaria, no sé si la estudiamos bien. Ahí se producen las pulseadas entre los compromisos internacionales, porque ahí, bueno, tenemos la Revolución de Octubre que tuvo durante los años 20, o sacudió el mundo durante los años 20, después en los 30 vamos a tener, por supuesto, la Guerra Civil Española que genera adhesiones y contramarchas, y en ese momento ya hay una especie de proclividad de la cultura hacia la izquierda. Es decir, la izquierda coopta la cultura también desde antes, nomás la figura de Frugoni, desde 1910, cuando funda... ¿Y eso por qué? ¿Por qué se da eso? Y eso se da porque, yo acá puedo fallar un poco, pero supongo que los intelectuales y también los artistas veían en las utopías de izquierda lo que el arte le podía dar a la sociedad. Es decir, ahí hay una composición que es muy interesante de ver. Los partidos políticos y la política en general, y no quiero hablar con demasiado énfasis porque estos temas están en discusión, y vi un ratito antes lo que tú decías a propósito de lo que Botinelli decía a propósito de las democracias y qué sé yo. Los partidos políticos son entidades un poco cerradas, que reciben ideas, pero que a veces son resistentes. En cambio, el arte y la literatura y lo que fuere son, y eso lo decía bien Real de Azúa, son entidades mucho más flexibles y abiertas. Y en esa apertura es que veían las utopías de la Revolución Soviética, de los años 20 en Alemania, de la República de Weimar, después en los años 30, la lucha de los republicanos. Veían en eso la amplitud de utopías y de ideas que coincidía con la posibilidad que el arte tiene de alimentar una sociedad o de recibir de esa sociedad las ideas, las percepciones, yo qué sé, los gustos y los deseos. Eso pasa hasta el día de hoy. Y eso pasa hasta el día de hoy, yo qué sé, ahora está todo un poco más desdibujado, pero yo diría que
si el arte sigue cumpliendo esa función de humanizar, vamos a decirlo con una palabra fácil y que no sé si quiere decir mucho o poco, pero bueno, ¿para qué el arte? ¿Por qué un pintor pinta lo que pinta? ¿Por qué un tipo escribe lo que escribe? Bueno, supone que está recibiendo y a su vez socializando no sé, algo que una comunidad necesita. Y en esa socialización, bueno, el artista se cumple o no se cumple, no sé, le da a esa sociedad lo que esa sociedad pide o no. Pero entonces, yo creo que sigue existiendo esa necesidad de un arte humanizador. Y bueno, ahí yo te diría que lo tome quien pueda. Sí es la izquierda la que se apropia de esa posibilidad humanizadora del arte o de la literatura, bárbaro. Y si son otros sectores, y bueno, ahora están peleando, ¿no? Hay algo que se llama la batalla cultural, de la que yo no quiero hablar porque no soy ni remotamente especialista, pero es obvio que hoy, vamos a llamarle la derecha, le está peleando a la izquierda el campo de la cultura. Es clarísimo, digo, no hay más que poner, yo digo, a veces lo digo en broma, pero trato de no ver a Agustín Laje porque un día me convence. Entonces, le digo, ahí está para citar una figura extranjera y no a nuestros defensores de la batalla cultural. Digo, pero acá la Fundación Manuel Oribe hizo un concurso donde se llamaba a escribir sobre el pensamiento de Gramsci. ¿Qué pasó? ¿Cómo se corrieron allí a pensar en el problema de las hegemonías culturales? Porque obviamente se dieron cuenta de eso que vos decís, pero ¿cómo hace tantas décadas? En los años 40 Ares Pons lo decía clarísimo, el polo rojo decía Ares Pons para referirse a la cultura. Entonces, bueno, la derecha claro que va a salir a disputar ese campo, con proyectos culturales, con lo que fuera, pero también imbuyéndose de las ideas de la izquierda. ¿Qué dijo Gramsci? ¿Qué es eso de la hegemonía? ¿Qué son los intelectuales orgánicos? Y entonces, bueno, vamos por ese lado a ver si le podemos competir, pero digo, sobre todo a ese arte humanizador que, bueno, tenía en las ideas de izquierda una posibilidad. Óscar, ha sido un gusto hablar con vos. Esperamos ya el segundo tomo o la continuación. Pero bueno, este ensayo realmente nos hace un repaso bien interesante desde la Fundación, desde Adamo Santoro Larrañaga, Hidalgo y demás, hasta el 72 con Ibero Gutiérrez. Por eso corriste un poquito más el 70, pero nos quedamos con ganas y te agradecemos por ahora. Gracias por estos minutos. El agradecimiento es mío, Pilar. Un gusto. Nosotros ahora nos vamos a tomar contacto con nuestra compañera Juliana Perdomo, que se encuentra en Exteriores. Juliana, muy buenos días, bienvenida. Muchas gracias, Pilar. Buen comienzo de semana para todos. En la mañana de hoy los convoco para hablar de una enfermedad viral, del rotavirus, que se ha mencionado mucho en los últimos días y que causa diarrea, vómitos y fiebre, entre otros síntomas en niños y también en adultos. Y vinimos al encuentro del pediatra Eduardo Regueira para conversar sobre esto. Gracias por recibirnos. Bueno, además de estos síntomas que mencionaba, ¿de qué forma se manifiesta? Bueno, buen día. Sí, es una virosis, una enfermedad de origen viral que está dentro de la dinámica de lo que es el fines de invierno, comienzo de la primavera, ¿no? Es decir, es una infección que tiene componente gastrointestinal, que lo decías vos, arranca con diarrea, fiebre, vómitos, decaimiento. Hay que tener especial cuidado con nuestros gurises entre 6 meses y 2 años, por el riesgo de deshidratación, ¿no? Si bien el orden, ¿no?, es comenzar con la rehidratación oral por boca, hay veces de que eso falla por la cantidad de vómitos, porque no toleran o porque la deshidratación es considerable y hay que hacer una hidratación intravenosa. Que ese es el riesgo o la bandera roja a tener en cuenta nosotros al momento de la consulta. Estamos dentro de la dinámica de lo que ha sido un invierno largo, frío, y el comienzo, ya los últimos coletazos y el comienzo de la primavera. No ha habido, han aumentado las consultas con respecto al rotavirus, pero no ha habido, la idea es transmitir tranquilidad, no ha habido un brote o aumento de la casuística que nos lleve a preocupar.
Con la experiencia de otros años, ¿se ven muchos casos en esta temporada? Estamos dentro de la normalidad, han aumentado los casos, al menos en la casuística de uno, ¿no? Donde uno trabaja, no es para preocuparnos, ¿no? Estamos dentro de las infecciones respiratorias, que es lo que ha circulado, los virus que han circulado durante todo este invierno, los cuadros respiratorios, y comienzan a aparecer los síntomas digestivos. Los motivos de consulta: diarrea, vómitos, decaimiento, la niña se deja de alimentar, deja de tomar pecho, no toma líquido, ¿no? Eso me parece que está bueno explicar y contar de que son los signos de consulta o de peligro, ¿no? Cuando está con esto que decías vos, fiebre, diarrea, vómitos, pero deja de tomar pecho, está más decaído, pálido, ojeroso, ¿no? Es decir, los padres no lo ven bien, bueno, es un motivo de consulta y ahí es cuando nosotros empezamos a actuar. ¿Qué cuidados hay que tener por los contagios? Bueno, bien, como todas virosis, no hay que tener miedo a ventilar las habitaciones o ventilar los espacios, 10, 15 minutos, ventilar, ¿no? Para bajar lo que es la carga viral. Siguen circulando los virus respiratorios, extremar las medidas de higiene. Esto es una infección de transmisión fecal-oral, ¿no? Al momento del manejo de los pañales, al momento de la higiene de nuestros niños, el lavado de manos, ¿no? Y bueno, ni que hablar el manejo con sentido común al momento de la ida a los jardines, a la escuela. Los niños que se sienten mal, que están con fiebre, diarrea, vómito, se tienen que quedar en domicilio. ¿También se puede transmitir del niño al adulto? Es una infección, son virosis que sí, que están circulando habitualmente en todos lados, por lo cual en niños y en adultos, ¿no? Lo que te decía al principio, lo más complicado, cuanto más chiquito, mayor es el riesgo de que pueda terminar con una deshidratación que requiera intervención en emergencia. Eduardo, para finalizar, ¿qué recomendaciones harías ante esta virosis? Bueno, nada, seguir como mucho sentido común, ¿no? Es el sentido común de que cuando los niños no se sienten bien, que se queden en domicilio, ¿no? Que los jardines, que los centros educativos no sean depósitos de gurises, que sean lugares donde el niño vaya, disfrute, aprenda. Cuando se siente mal tiene que estar en domicilio. Con respecto a esta virosis, si están decaídos, fiebre, diarrea, vómitos, que se queden en domicilio. Nosotros en el mundo adulto extremar la medida de higiene, ¿no? Al momento de manipular los pañales, la higiene de los niños. Bueno, las vacunas al día, ¿no? Existen vacunas para el rotavirus, ¿no? Que si bien son pagas, pueden generar, ¿no? un efecto para bajar la gravedad. No están dentro del esquema de vacunación, si se pueden, siempre estimulamos a tener las vacunas al día. Y bueno, nada, transmitir tranquilidad. La idea es transmitir tranquilidad de que empiezan a circular dentro de la dinámica de la epidemiología de este país. ¿Qué tiempos de recuperación tiene? Bueno, depende mucho, sobre todo con respecto a si esa deshidratación la podemos manejar en domicilio, si fue una deshidratación que requirió emergencia. Pero cuando el niño, obviamente, deja de hacer fiebre, se alimenta, tolera la vía oral, vuelve a ser él, como bueno, le preguntamos a los padres, ahí es que se da de alta y puede volver a sus actividades normales. Muchas gracias. Bueno, buena jornada. Bueno, Pilar, así pasaba la palabra del pediatra a propósito de estas recomendaciones y los cuidados que hay que tener y consultar si tienen la presencia de alguno de estos síntomas. Bien, muchísimas gracias, Juliana. Y seguimos con temas médicos porque también estuvimos consultando al virólogo Santiago Mirazo sobre la viruela del mono. Dijo que es adecuada esta declaratoria de emergencia de la Organización Mundial de la Salud, pero está lejos de ser una COVID-19, una pandemia como la que vivimos en el COVID-19. El especialista dijo que aún la información que se recibe es fragmentada de lo que está pasando, pero que uno de los datos que se tiene en cuenta en este brote es que está afectando a niños más que en la que sucedió en el brote de 2022, que afectó más a personas adultas. No es una declaración de pandemia, ni mucho menos, simplemente es decir a los países vecinos, países de África y países que tengan vínculos con países africanos, estén atentos ante la eventualidad de que algunos casos importados puedan arribar. Es simplemente eso, que la viruela símica está así dentro del diagnóstico diferencial, por ejemplo, de enfermedades de la piel que puedan surgir, cosa que antes no, o por lo menos desde antes del 2022 no. Ahora sí aparece esta viruela símica que eventualmente pueda extenderse a nivel mundial. No va a ser el mismo impacto si es que lo tiene con respecto a COVID, es totalmente diferente. Si bien la información es fragmentada, en este brote que alertó la OMS, los niños han sido más afectados, a diferencia que en 2022, donde la mayoría de las personas infectadas fueron hombres. Y la particularidad que tiene este brote es que sale
ese clado o ese linaje o esa familia de viruela símica sale a países vecinos que antes no. Bien, y vamos a seguir con otros temas. Ustedes saben que se encuentra Juan Izquierdo, futbolista que es en Brasil, y la actividad del fútbol de este fin de semana se paralizó en solidaridad con el futbolista Izquierdo, que se encuentra internado en el hospital israelita Albert Einstein de la ciudad de San Pablo, después de sufrir un paro cardíaco durante el partido de Copa Libertadores ante el San Pablo el jueves. Este domingo Nacional divulgó un parte médico en el que se establece que el jugador fue sometido a nuevos exámenes y la evaluación mostró una progresión del compromiso cerebral y un aumento de la presión intracraneal, por lo que sigue en cuidados intensivos neurológicos dependiente de ventilación mecánica. Izquierdo está siendo atendido por el neurólogo Marcos Vinicius Tadao, el cardiólogo Carlos Vicente Serrano y el director médico Miguel Cerdónjolo, firmantes de los comunicados emitidos el fin de semana. Según consignan los colegas de Montevideo Portal, Sofía Izquierdo, hermana del jugador, utilizó su cuenta de Instagram para expresarse a través de esta red social, donde pide que tengan consideración de la situación y que no se difunda información errónea sobre la salud de su hermano. Vamos con otros temas. 285 toneladas de desechos fueron depositadas en el Ecocentro Prado de la Intendencia de Montevideo durante el primer año de funcionamiento, tanto de materiales reciclables como en desuso. La Intendencia de Montevideo celebró el primer aniversario del Ecocentro Prado con una jornada de información y difusión sobre lo hecho en este espacio, inaugurado el 8 de agosto de 2023 sobre la calle Lucas Oves 853. Se trata de un punto fijo para acercar materiales desechables o en desuso no habituales entre las 10 y las 18 horas. Acá lo que se hace es recibir todos los materiales valorizables de los domicilios, desde podas, escombros, voluminosos, materiales reciclables, pilas, medicamentos y todo le damos una segunda oportunidad. Si el material no puede reutilizarse, se acondiciona para su disposición final, mientras que el resto es seleccionado en función de las segundas oportunidades, a cargo de proyectos productivos y sociales en convenio con la Intendencia de Montevideo. Por ejemplo, Solitex, que es un emprendimiento de economía social y solidaria, que lo que hacen ellos es poder valorizar la ropa y calzado que recibimos en el ecocentro. Hemos recibido más de 11 toneladas de este tipo de materiales. Después también están conversando las compañeras de la cooperativa Durán, que son una de las 4 plantas de clasificación de residuos de la Intendencia. Hemos recibido más de 39 toneladas de este tipo de materiales en este año. Desde su apertura, el Ecocentro Prado recibió 10.751 visitas y 285 toneladas de materiales, entre ellas 90 de podas y restos de jardinería, 96 de escombros limpios, 39 de electrodomésticos y 11 de ropa, calzado y textiles, además de 997 litros de aceite de cocina. Y varias empresas mineras han tenido que ajustar sus proyectos de litio en Argentina ante el derrumbe de los precios internacionales, aunque confían en su estabilización futura del mercado y ratifican sus millonarias apuestas de largo plazo en este país. Ante el derrumbe de los precios internacionales, varias empresas mineras han tenido que recalibrar sus proyectos de litio, confiando en que el mercado se estabilizará en el futuro y manteniendo sus apuestas millonarias de largo plazo en Argentina. Los 50 proyectos de litio que hay en el país, solo 4 de ellos en producción y 6 en construcción, se han visto afectados por el bajón del precio del oro blanco. Una tonelada de carbonato de litio equivalente grado batería cotiza actualmente a $10.483, menos de un tercio de lo que valía hace exactamente un año y muy lejos del pico de $80.909 de noviembre de 2022. La caída se explica por un exceso de oferta de litio y la moderación en las ventas de vehículos eléctricos, cuyas baterías tienen al litio como componente clave. En este escenario de desbalance entre oferta y demanda, la caída del precio afecta a todos los productores. Un ejemplo es el de la australiana Argosy Minerals, que a finales de junio comunicó que decidía suspender ciertas operaciones y reestructurar su plantilla, manteniendo la prudencia financiera para reducir así
significativamente los riesgos de su proyecto Rincón en la norteña provincia argentina de Salta. Argentina, que en los 2 últimos años triplicó su capacidad para producir carbonato de litio, es el 4º mayor productor mundial de litio detrás de Australia, Chile y China, el 3º en reservas detrás de Chile y Australia y el 2º en recursos detrás de Bolivia. Hasta aquí llegamos con esta primera edición. Ahora quedan en compañía de Ciudad Viva. La actualización informativa será a las 13, a las 18:55 y nosotros volvemos con el gusto de siempre mañana bien tempranito a las 8 en punto con las primeras noticias de TV Ciudad. Pasen ustedes muy bien.